individuales, esa aptitud que tienen los sujetos de derecho para poder ser titulares en un momento dado, dentro de las diversas relaciones jurídicas que sean en el mundo del derecho, como sujetos activos, titulares de derechos subjetivos, o sujetos pasivos, titulares de deberes jurídicos, que se manifiesta en dos etapas, dos momentos. Si decimos nosotros que los atributos son inherentes a la persona, obviamente pues vamos a establecer que desde que se es persona en el mundo del derecho se van a tener atributos y dentro de esto se va a tener la capacidad. En el caso de la pregunta obligada sería esta: ¿en qué momento somos personas? Desde el punto de vista jurídico, pues la respuesta no se hace esperar en el momento mismo que se nos otorga, se nos inviste de personalidad jurídica. Y ustedes recordarán que en nuestro artículo 1 del Código Civil tenemos, obviamente, que se menciona el momento, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Por supuesto, insisto, para el caso de las personas individuales. En este aspecto, vamos a entender que para la persona individual se generan estas dos etapas y las podemos dividir desde que se nace hasta que se cumple la mayoría de edad y de la mayoría de edad hasta que se muere. Y es por eso que en la primera de las etapas, en la personalidad, en este caso como investidura, ese sujeto que es considerado ya como persona, pues básicamente hay un atributo y es la capacidad. Y la capacidad es un derivado de la personalidad. ¿Y por qué es un derivado? Porque somos personas en virtud de que se nos ha otorgado de personalidad jurídica. Y en el momento que tenemos ese reconocimiento, esa alta investidura, entonces somos personas y es acá en donde vamos a tener una serie de atributos. Ustedes recordarán que en la misma definición de lo que es la persona, se habló de un sujeto, en este caso un ser, un ente, obviamente se constituye un sujeto de derecho, pero que es susceptible o capaz de poder ser titular de derechos subjetivos y también titular de deberes jurídicos. Y esto nos presenta entonces que se es persona porque se tiene el atributo y del momento mismo en que se dice que la capacidad es un atributo derivado de la personalidad. Entonces, para las personas individuales, pues tenemos esos dos momentos, esas dos etapas. Quiero que ustedes las tomen muy en consideración porque aquí van a encontrar algunos elementos para poder ir distinguiendo estas dos dimensiones. Veamos en la primera de las facetas que tenemos por acá. Les recuerdo que estamos para el caso de las personas individuales. Entonces, como la capacidad implica un grado de aptitud, entonces va a tener la persona jurídica individual para poder ser titular de derechos subjetivos y de obligaciones que se constituyen en deberes jurídicos. Siendo así sujeto en las distintas relaciones jurídicas, pero hay algo interesante. Como ustedes pueden darse cuenta, podrá ejercitarlo por medio de sus representantes. Esto significa que está apto para adquirir derechos y para contraer obligaciones, pero por sí mismo tiene una limitante, y es que se requiere un intermediario. Requiere, obviamente, quien en ejercicio de personería lo represente en el mundo del derecho. Ustedes que, por supuesto, imagínense que alguien en algún negocio, por supuesto, una venta de vehículos, pueden ser motocicletas, puede comparecer o comparece un menor de edad, puede ser un joven de 14, 15 años, y le manifiesta que quiere comprar uno de esos vehículos que venden. Entonces, obviamente, por supuesto, la reacción del vendedor o de la vendedora ante el requerimiento y dice, bueno, tengo el dinero, quiero comprarlo. ¿Qué creen que pasaría?
Vienen otras preguntas. Puede ser titular de derechos, puede adquirir obligaciones. Entonces, es una persona jurídica individual. Pero hay algo que vamos a entender y es que, por lo menos, sabiendo de que necesita que lo represente el padre o la madre en ejercicio de patria potestad, o en defecto o a falta de padres, pues sería un tutor. Y esto conlleva de que ese menor sí puede ser titular, está apto para ser titular tanto de derechos como de obligaciones, pero necesita o requiere un intermediario, un representante. Entonces, ustedes podrán imaginar esta situación generará definitivamente los elementos de juicio necesarios como para entender que como sujeto de derecho Ustedes lo van a hacer ahí porque si fue. Disculpen un segundito. Entonces, les decía que ese menor de edad puede en un momento dado ser titular, pero porque es capaz, él es persona. ¿Desde cuándo es persona? Desde que nació. Puede ser titular de derechos y obligaciones, sí, pero necesita un intermediario, un representante legal. Y ahí tendríamos que el escenario sería distinto. Ese mismo sujeto, unos años después, vamos a generar de alguna manera este tipo de actividades. Dagner, le encargo el micrófono, por favor, para la próxima. Disculpen la interrupción. Entonces les decía de que ya con 18 años, ya con su DPI, llega, va a comprar la moto, no hay ningún problema. Y puede ser titular de derechos, sí, de obligaciones, sí. Y el ejercicio de esos derechos y esas obligaciones lo hace personalmente, de manera directa. Y la diferencia con esta capacidad de goce es que la otra, la de ejercicio, es plena. Entonces noten que estamos en el caso de la persona individual. Ahora veamos lo que teníamos en un momento dado. Estamos en las clases de, en este caso, de capacidad, viendo que la capacidad de goce, claro, es inherente a todos los seres humanos, que han sido, por supuesto, investidos de personalidad jurídica desde el nacimiento mismo hasta que la persona muere. En un momento dado, la capacidad de goce en esa variante, desde que nace hasta que cumple los 18 años, pues va a tener esa proyección. La capacidad jurídica, que es desde que nace hasta que muere, vemos que pasa por esta etapa, desde que nace hasta que cumple 18 años. Mientras sea menor de edad, pues tiene capacidad de gozo. Y en Guatemala se modifica o cambia y se adquiere una capacidad plena, que en este caso es de ejercicio, con el cumplimiento de la mayoría de edad, que está fijada en 18 años. Y hay algunos aspectos que vamos a platicar también, excepcionales, para aquellos sujetos mayores de edad, en torno a excepciones a la denominada capacidad de ejercicio. Pero entonces, lo que estamos viendo es que tradicionalmente, inclusive, ustedes verán en la misma normativa contenida en el Código Civil, en el artículo 8, en el último párrafo también menciona que los menores de edad con 14 años cumplidos son capaces para ciertos actos reconocidos por la ley. Podría ser en un momento dado el poder celebrar contratos individuales de trabajo. Para el caso de la mujer menor de edad, 14 años cumplidos, pues puede reconocer a sus hijos. Varón con 16, por supuesto, también puede contraer matrimonio. Que son aspectos que se mencionan. Y también poder solicitar a los menores de edad la rendición de cuentas a los tutores cuando en un momento dado pues
están administrando bienes que le corresponden a los menores de edad. Y así hay unos casos establecidos de una manera muy puntual en la ley, en donde se les otorga lo que técnicamente se denomina una capacidad relativa, que es aquella, si ustedes lo vemos en estos aspectos, estamos viendo de los 14 a los 18 años, hay ciertos actos reconocidos por la ley, y en un momento dado, pues es a lo que suelen denominarles capacidad relativa. Pero en términos generales, pues tenemos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Luego vamos a platicar del estatus que adquiere un mayor de edad que tenga alguna enfermedad mental y otros casos que vamos a mencionar y están debidamente establecidos en la ley. Entonces, bajo estos aspectos, se necesita siempre la autorización, por supuesto, de quienes ejercen patria potestad, que puedan en un momento dado comparecer en su representación. Entonces, tenemos este punto. Luego vamos a ver la otra variante o variable de la capacidad, que es la capacidad de ejercicio. Entonces, noten algo interesante. La capacidad de goce abarca la aptitud de poder ser titular de derechos y de obligaciones. Pero con la capacidad de ejercicio, noten que se adiciona algo. Bueno, y en la de goce se requiere, por regla general, la representación de un personero. Pero en esta, es el ejercicio directo, el ejercicio por sí mismo. O bien, puede ser a través de otra persona. Ahí entre paréntesis aparece mandatario. En un momento dado, pues el escenario implicaría que ese sujeto personalmente o mediante delegación a través de otorgamiento de un mandato de poder, pues va a poder ejercitar derechos y obligaciones por ser sujeto activo o pasivo en relaciones jurídicas. Y como se ha dicho, rebasa o trasciende la capacidad de ejercicio, porque es una capacidad de obrar, a la capacidad de goce. Para la persona jurídica individual se adquiere, como ya lo hemos visto, según el artículo 8 de nuestro Código Civil, con la mayoría de edad. ¿Por qué? Noten que son dos opciones. Personalmente, o bien por medio de delegación, se puede hacer en un momento dado uso de esta capacidad de ejercicio. En el caso de el ejercicio directo personal, me parece que no hay problema al cumplir 18 años. Pero la delegación, imagínense una persona, puede ser un empresario, tiene múltiples negocios en Guatemala y viaja constantemente al extranjero. Entonces él puede, mediante el otorgamiento de un mandato o poder, designar un representante legal que comparezca en su nombre en un momento dado ante las distintas relaciones jurídicas que se puedan dar en negocios de su propio interés. Claro, esa representación que se va a otorgar o conferir a través del mandato o poder, pues será hacia otra persona igualmente mayor de edad que sea capaz, por supuesto, tenga capacidad de ejercicio. Sería inviable el hecho de que una persona mayor de edad pues quiera delegar un mandato o poder a un menor de edad. Tiene que ser de persona con capacidad de ejercicio a otra persona con capacidad de ejercicio. Por eso puede ser por la vía de la delegación. Pero lo que vamos a establecer entonces es que esta es la denominada capacidad de ejercicio, es a la que se refiere a nuestro Código Civil en el artículo 8. Continuamos por acá viendo algunos elementos interesantes. Bueno, en este caso, creo que voy a regresar un tanto acá y vamos a establecer un punto que se mencionaba en esta presentación. Voy a hacer un pequeño paréntesis y quiero que vean algo. Aunque hay casos en que se sigue con el mismo estatus, estamos hablando de la capacidad de goce. ¿Cómo sucede con los enfermos mentales
y otros casos establecidos por la ley. Noten algo. El esquema es este. ¿Cómo son las fases por las que pasa la capacidad jurídica en las personas individuales? Desde que nace hasta que cumple la mayoría de edad, capacidad de goce. Al cumplir la mayoría de edad en adelante, capacidad de ejercicio. Hay una capacidad relativa de los 14 a los 18 años, en casos expresamente señalados por la ley. Pero acá quiero que noten que se mencionan casos en que se sigue con el mismo estatus. Esto se está refiriendo a que la capacidad de goce se prolonga más allá de ese periodo, en este caso más allá de los 18 años. Aunque esta persona ya tenga 18 años cumplidos o más, podría hacerse extensiva la capacidad de goce, aún siendo mayor de edad. Les voy a presentar a ustedes, en el caso de nuestro Código Civil, vamos a ubicarlo en su momento oportuno. Lo interesante de esto va a consistir en lo siguiente. Vamos a generar, solo estoy ubicando en un momento dado la presentación, y aquí la tenemos. Bueno, entonces, voy a dejar de presentar esta, luego volvemos por acá, y quiero que vean en nuestro Código Civil este artículo. Como ustedes pueden darse cuenta, en el artículo 10 de nuestro Código Civil se habla de la incapacidad. Ese término incapacidad, aquí hay un prefijo que antecede a la palabra capacidad, que significa que no se es capaz, no hay capacidad. Pero quiero que entiendan que la incapacidad no significa que a la persona, en este caso jurídica individual, se le prive o se le quite capacidad jurídica. Esto es inviable, es imposible, perdón, en virtud de que la capacidad es un atributo inherente a la persona. ¿Qué significa? Desde que se es persona se tiene ese atributo. Estamos hablando de la persona individual. Entonces, la incapacidad, vamos a ver acá a qué hace referencia. Noten. Veamos en los supuestos jurídicos que aparecen en esta presentación. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Noten algo interesante. Estar privados de discernimiento. Pero acá establezcamos esta situación. Deben ser, lo vamos a destacar por acá en algún otro color. Creo que aquí ya lo miran ustedes. Destaco esta parte porque tenemos un supuesto. Los mayores de edad, ¿quiénes son los mayores de edad? Los que han cumplido 18 años, que adolecen de enfermedad mental, que los priva de discernimiento. Estar privado de discernimiento, ¿qué significa? Y estar enfermo mentalmente y que llegue a ese extremo. Puesto que la enfermedad mental, la cual adolece una persona, puede ser tan grave que la consecuencia va a ser que lo prive de discernimiento, el no tener esa potestad, esa facultad de poder discernir, de poder en un momento dado estar consciente de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que le afecta o le beneficia. No puedo discernir. Es tan grave la enfermedad que llega a ese extremo. Y dice, noten, aquí entramos en una consecuencia jurídica. Si ocurre el anterior supuesto, deben ser declarados en estado de interdicción.
Obviamente, para que se declare la interdicción de una persona jurídica individual se requiere un debido proceso judicial a la persona que se le declara a través de sentencia dictada por juez, se le declara interdicto. Es una persona que civilmente es un incapaz. Pero vamos a entender en qué consiste ese término de incapacidad. La pregunta sería esta: ¿y por qué tiene que haber un proceso judicial para poder decretar una interdicción? Y ustedes saben que en la misma Constitución Política de la República, en su artículo 12, pues nos dice que a nadie se le puede afectar o perjudicar en sus derechos sin haber sido previamente, 1, citado, 2, oído y 3, vencido. Por supuesto, un juicio según procedimiento legal seguido ante un juez competente y un procedimiento preestablecido por la ley. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros cumplimos 18 años? Pues la misma consecuencia es, en el artículo 8, se recordarán ustedes, pues que nos dicen la capacidad para el ejercicio de, en este caso, los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. En este caso, vuelvo acá, ese es el texto que tenemos en el artículo 8. Entonces, la capacidad se adquiere y tenemos básicamente como sujetos de derecho, al cumplir 18 años, pues capacidad de ejercicio. Pero si alguien mayor de edad, derivado de esta enfermedad mental, queda privado de discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción. Es un estado que va a ser producto de un previo proceso judicial y tiene que seguirse un debido proceso porque se están afectando derechos, obviamente, del sujeto al que se le va a privar la capacidad de ejercicio. Bueno, pero sí en este artículo 9. Quiero que noten que aparecen otros aspectos interesantes en la norma. Y voy a generar, obviamente, vamos a generar en este caso vamos a subrayar. Yo creo que le voy a cambiar color también para poder hacer una diferenciación con, vamos a ver por acá. Noten algo que aparece en su pantalla. Dice la ley que estos sujetos, pues básicamente, que se encuentran en esta situación, pueden ser asimismo declarados en estado de interdicción. Veamos quiénes. Las personas, y noten que aquí ya hay otro supuesto. Las personas que por abuso de bebidas alcohólicas, o bien las personas que por abuso de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos, pueden ser declarados en estado de interdicción. Ahora, quiero que vean ustedes que aquí hay dos términos que se mencionan en la ley, en el artículo 9, y ustedes que están siempre atentos a las explicaciones, pues en el chat les podría hacer una pregunta. En el chat lo pueden contestar. ¿Ven ustedes, existe diferencia entre deben ser y pueden ser? ¿Por qué creen ustedes que la diferencia? Ahí en el chat lo pueden escribir si desean participar. Deben ser y pueden ser. ¿Son aspectos diferentes o es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? En lo que responden, vamos a encontrar algo. Hay diferencia. ¿Perciben ustedes esta diferencia? Gracias por sus respuestas. Ya empiezan en un momento dado. El primero afirma y el segundo es como una posibilidad. Deben
es una condición y pueden es opcional. Deben significa obligación y pueden es un derecho. Deben es obligatorio y el puede es dependiendo de la situación. Bueno, entonces, ustedes están dando aspectos interesantes. ¿Entendieron esto? Al punto que me quiero referir, claro, voy a llegar aquí con los comentarios de ustedes, pero tienen en un momento dado, básicamente, la idea, y es esta, que hay obligatoriedad en un caso, aquí no hay opción, no hay opción. Si la persona mayor de edad tiene una enfermedad mental tan grave que lo priva de discernimiento, obligadamente debe ser declarado en estado de interdicción. No hay más. Pero, si es una persona que con 18 años cumplidos abusa de la bebida alcohólica o de los estupefacientes y se expone a sí mismo y expone a su núcleo familiar, puede ser declarado en estado de interdicción. Entonces, existe esta opción, esta posibilidad de poder también a este sujeto que se le declare, solicitar que se le declare judicialmente interdicto. Ahora, estamos entonces en el contenido de este artículo, en el artículo 9, y ustedes podrán darse cuenta algo interesante. En este segundo párrafo nos indica básicamente las consecuencias jurídicas derivadas de esa declaratoria judicial de interdicción. ¿Qué produce, en este caso, la declaratoria de interdicción? En este aspecto, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, una sentencia firme pues sería una sentencia que ya básicamente no es susceptible de ser impugnada, no hay recurso, adquirió el efecto de cosa juzgada, que procesalmente hablando es el pertinente. Entonces, lo que produce acá es una incapacidad absoluta. Voy a remarcar este término. Y quiero que noten ustedes para qué. Es una incapacidad absoluta para el ejercicio de sus derechos. Entonces, absoluta es total. Total. ¿Qué no puede hacer? Ejercitar sus derechos. Y por supuesto, obviamente, cumplir con sus obligaciones. No lo va a poder hacer. Ya no se considera apto para poder ejercitarlos por sí mismos. De esta manera, vamos a establecer algunos aspectos importantes. Hay otros artículos ahí que ustedes pueden leer, pero en este aspecto quiero que en un artículo 12, quienes tienen la legitimación activa para solicitar la declaratoria judicial de interdicción, Ministerio Público, parientes, estamos hablando de los familiares del incapacitado, o bien pueden ser personas que tengan contra él alguna acción que deducir, podrían ser acreedores, por ejemplo. Ahora, en el caso de la interdicción, esta, por supuesto, puede adquirir una dimensión temporal, porque la interdicción es esa declaratoria de incapacidad a través de un debido proceso judicial, puede terminar cuando cesa la causal que la motivó. ¿Cuál podría ser? La persona adquiere lucidez mental, que cura la enfermedad mental, y ya no está privado de discernimiento. Esa es una. Dos, la persona, por supuesto, se rehabilita y, por supuesto, si es adicta a la bebida alcohólica o los estupefacientes y logra rehabilitarse, entonces termina la interdicción cuando ha cesado la causal que la motivó. Y por supuesto, así lo debes declarar
así como se declaró judicialmente en la interdicción, pues la misma va a terminar también por una declaratoria judicial. En este caso, se va a solicitar a instancia que implica esa formal solicitud, ese requerimiento, en el que tiene derecho a pedirla, en este caso, Ministerio Público, parientes u otras personas que se mencionaban en el artículo antes mencionado, o bien del mismo declarado incapaz de puede solicitarlo. Ahora, este es otro punto interesante, está en el artículo 14. Y quiero que noten que los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Obviamente, la persona lo que no puede hacer, el que ha sido declarado incapaz, él no puede de manera directa o personal ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Pero noten acá que sí lo va a poder hacer a través de los representantes legales para suplir esa incapacidad. Y aclaro, en cuanto al ejercicio directo de esos derechos o cumplimiento de las obligaciones, pues existen las figuras a través de las cuales se representa, puesto que se está ejercitando o ejerciendo personería jurídica en cuanto a aquellos sujetos que están en esta situación. En el caso de los menores de edad, pues será un padre y una madre, pero para el caso de los mayores de edad, pues también le pueden en un momento dado, pues asignar representantes. Por supuesto, la capacidad de goce se prolonga. Entonces, vemos cómo los mismos padres pueden en un momento dado continuar representando a su hijo mayor de edad, que adolece y fue declarado interdicto. En un momento dado, pues puede ser, por ejemplo, a falta de padres, o en defecto de los mismos, pues puede ser un tutor que se le nombre judicialmente. Y es más, pues entonces tenemos que la patria potestad, por ejemplo, y la tutela son dos instituciones que en cierto momento van a suplir y van a ser coadyuvantes en estos procesos en donde subyace una incapacidad y hay que representar judicialmente a una persona en el mundo del derecho. La dimensión jurídica pues requiere de que siempre debe tener un representante, y aún este mayor de edad, el declarado interdicto, ¿tiene derechos? Sí. ¿Y tiene obligaciones? Por supuesto. Porque imagínense que la persona que ha sido declarada interdicto, pues tiene bienes inmuebles, tiene vehículos, tiene empresas mercantiles, tiene bienes inmuebles. El hecho que se le declare interdicto no significa que se le prive, se le despoje de su patrimonio, va a ser de él. Lo que no va a poder hacer es ejercitar sus derechos de manera personal y cumplir con sus obligaciones de manera personal. Entonces va a requerir de un representante legal. Bueno, entonces son aspectos interesantes que necesitaba platicar. Pero también hay otro aspecto que quiero que vean, y aquí regreso al artículo 13. Pueden leerlo ustedes. Mentalmente, por supuesto, en silencio. Pero este artículo 13 nos dice: quienes padezcan de ceguera congénita, primer supuesto, o quienes padezcan de ceguera adquirida en la infancia, segundo supuesto, y los sordomudos. ¿Quién es sordomudo? Dos sentidos están afectados. El sordomudo. Tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos. Noten aquí algo interesante. ¿Quién nos está declarando incapaces? Esa es la misma ley. Ceguera congénita significa que nació ciego. Es ciego desde el nacimiento. Ceguera adquirida en la infancia.
pues siendo menor de edad, por algún accidente o por alguna enfermedad, quedó ciego. Y los sordomudos, por supuesto, aquí se considera que tienen incapacidad. De una vez, la consecuencia es que de entrada los están declarando incapaces civilmente. Pero hay una excepción. Pero son capaces. Aquí hay una consecuencia, pero son capaces. Eso es una consecuencia. Significa, pero tendrán capacidad para ejercitar sus derechos. Es una consecuencia. ¿Quiénes? Los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. ¿Quién sería un ciego de nacimiento o un ciego que durante la infancia, o una persona durante la infancia adquirió la ceguera o el sordomudo? ¿Serán capaces? Sí, solo sí, nos dice el supuesto, pueden expresar su voluntad de manera indubitable. ¿Y qué significa esta indubitabilidad? Significa sin dejar lugar a dudas. Entonces, quienes estén en esa descripción hipotética serán capaces, pero son capaces. Es una consecuencia derivada de estas personas y a pesar de la afección física que tienen, expresan su voluntad sin dejar lugar a dudas. Ahora, aquí hago un paréntesis porque, como ustedes pueden ver, para el caso de la incapacidad jurídica, que ya se dieron cuenta, la incapacidad no significa que les quiten, les priven la capacidad jurídica porque no es factible, ya que la capacidad es la aptitud para poder ser titular de derechos y de obligaciones, y eso lo vamos a tener desde que nacemos hasta que morimos como personas individuales. Es un atributo, la capacidad. Incapacidad no significa estar privado o despojado de capacidad jurídica. Lo único que se nos despoja es el ejercicio directo. Entonces, esa capacidad de ejercicio se pierde. Y por supuesto, si la persona tiene 19, 20, 30 años, qué sé yo, ya es mayor de edad, pero se dan algunas de las condiciones hipotéticas describidas en las normas, pues entonces se le declara interdicto y lo que no va a poder hacer es ejercitar por sí mismo y va a seguir teniendo sus derechos, por supuesto, va a tener sus obligaciones, claro, pero requiere de un representante legal. Ese es el punto que quería platicarles en este aspecto relacionado con el tema de la incapacidad. Entonces, estamos viendo que hay dos vías para ser declarado incapaz. Una que es por la vía judicial, que culmina con la declaratoria de interdicción, y la persona que ha sido declarada en estado de interdicción judicialmente es un interdicto. Esta persona tiene una incapacidad civil para ejercitar de manera personal sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Entonces puede haber una incapacidad derivada de un proceso, en este caso un proceso de interdicción, que es judicial, o bien la incapacidad puede deberse, así como lo ven ahí en el artículo 13, a que la misma ley está indicando que son incapaces. Y esta clase de incapacidad yo le denomino por ministerio de la ley. Noten que acá no hay ningún proceso. Simple y sencillamente, si la persona encuadra dentro de esa conducta hipotética, esa situación hipotética planteada, entonces la misma ley lo está declarando incapaz. Tiene incapacidad civil por declaratoria de la ley. Entonces la incapacidad va por esas dos vías, que puede ser que requiera un proceso judicial de interdicción, ya saben ustedes en qué casos, o bien la misma ley los está declarando incapaces en cuanto al ejercicio. Y si se les declara incapaces en cuanto al ejercicio, pues seguirán teniendo capacidad jurídica, sí,
siendo mayores de edad, tiene capacidad jurídica, sí, pero ya no es de ejercicio. Aquella que se adquirió con los 18 años a las que se refiere el artículo 8 del Código Civil, ya no es más. Entonces, como la capacidad sigue, pues entonces se prolonga la capacidad de ejercicio, perdón, la capacidad de goce se prolonga ya en esta época donde la persona es mayor de edad. Capacidad de goce. Más allá de los 18 años, en esos casos excepcionales. Bueno, entonces, era un tema que necesitaba platicarles en torno a la incapacidad y ustedes entendieron de que se limita al ejercicio, más no se le puede en un momento dado considerar que está desprovisto de capacidad jurídica. Claro que pueden ejercitar sus derechos, claro que pueden contraer las obligaciones, porque son aptos por ser personas individuales. Lo que no pueden hacerlo es de manera directa o personal. Entonces, supongo que en esto no creo que haya mayor problema. Vuelvo con ustedes. Llegamos entonces a la presentación en la que originalmente teníamos planteada esta situación y era básicamente esta. Entonces, según el orden que tenemos, pues ya lo habíamos platicado. Vamos a platicar ahora de un concepto que tiene alusión o referencia a lo que hemos estado mencionando, y es el tema de la personería. Porque noten, a estas alturas, ustedes deben distinguir estos conceptos: persona, personalidad, y ahora tenemos personería. Lo que debemos establecer o entender es que hay algunos autores que pueden confundir realmente la personería y la personalidad. Sin embargo, de una manera mucho más específica o técnica, la personería implica, conlleva una facultad de representación. Para el menor de edad, quienes van a ejercitar o ejercer personería jurídica sobre el mismo serán los padres en ejercicio de la patria potestad, o bien a falta o en defecto de padres, pues será un tutor. Este término personería básicamente se ha utilizado para designar el hecho de la representación. Ese padre que actúa o madre de familia que actúa en representación de su hijo es un personero. Ese mandatario, aquella persona que va a comparecer porque se le otorgó un mandato o poder representando a otra persona, ese sujeto está ejercitando personería. O bien podría ser el gerente general o el presidente del consejo de administración, o si hubiera un administrador único en una sociedad mercantil, él va a ser el representante legal, él va a ejercitar personería. Para el caso de instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala, el representante legal y personero de la misma es el rector magnífico. Para el caso del Estado, el representante legal del Estado es, en un momento dado, el procurador general de la nación. Entonces, quienes en un momento dado representan desde el punto de vista legal a otra persona, que puede ser una persona individual o puede ser una persona colectiva, están ejercitando personería. Es personería jurídica. Hay algo importante que debo dejar en claro con ustedes. A veces es muy común, si ustedes lo han escuchado, pues en el chat me lo pueden comentar, que resulta que hay por iniciativa de un grupo de vecinos, pues que tienen las inquietudes para mejorar la comunidad y se organizan, se asocian. Y de alguna manera, pues quieren formalizar su asociación y por lo tanto,
pues quieren ser reconocidos como una persona jurídica colectiva. Pero ¿qué es lo que común o frecuentemente suele decirse? Y si lo han escuchado, pues ustedes en el chat lo pueden indicar, pero dicen, vamos a solicitar o hacer las gestiones para obtener nuestra personería. Personería es el término que utilizan. En todo caso, les voy a hacer una pregunta. En chat responden si desean hacerlo. Si lo que ese comité de vecinos quiere o pretende es que se le reconozca la calidad de persona jurídica colectiva, ¿qué creen ustedes que es lo que necesitan para ser considerados personas? Ahí tienen el chat. ¿Qué creen que se necesita? Para que ese grupo de personas individuales pues sean considerados una persona colectiva. ¿Qué creen que les hace falta? Bueno, estoy esperando las respuestas. Hablan los cocodes. Comienza con P y termina con D. D de dedo. ¿Verdad que sí? Eso, ustedes están escribiendo. Es personalidad. Personalidad. Porque lo que necesitan es una investidura que los reconozca como sujetos de derecho en esa dimensión de persona jurídica colectiva. Y va a ser persona jurídica colectiva sí y solo sí, si la ha dotado o investido de personalidad jurídica. No personería. ¿Entienden eso? Entonces, a estas alturas podemos distinguir tres conceptos. La persona, pues hablamos de un ser o ente que es susceptible o que se le considera capaz para poder adquirir derechos y contraer obligaciones en el mundo de lo jurídico. Persona. El segundo concepto, este que han mencionado ustedes, la personalidad. La personalidad, hemos visto, investidura, por supuesto, es una envoltura, implica, conlleva un reconocimiento formal que el ordenamiento jurídico estatal le confiere o le otorga a un sujeto para ser considerado en el mundo del derecho como persona. Es como marchamo, un sello, sin el cual no podría entrar en el campo de la juridicidad. Entonces, es una conditio sine qua non, el que se le otorga, se le inviste de personalidad jurídica. Y el tercer concepto es este, la personería. La personería la vamos a identificar con la facultad de representación. El padre y la madre, en ejercicio de patria potestad, ejercen personería sobre sus hijos, que pueden ser menores de edad o pueden ser mayores incapacitados. A falta o en defecto de padre o madre, pues será un tutor. Y este tutor ejerce personería jurídica con respecto a su pupilo. Y así vemos nosotros que un gerente general, un presidente de consejo de administración, pues ejercen, son personeros dentro de una sociedad mercantil, por ejemplo, son representantes legales. Un mandatario, aquella persona que se le ha otorgado, conferido un mandato de poder, pues está representando a alguien más, está ejercitando personería jurídica, para identificarla como la facultad de representación. Y el día de mañana que a ustedes se les pregunte, algunas competencias tienen que salir de todo esto en ustedes, es poder distinguir o precisar qué es persona, qué es personalidad y qué es la personalidad. Pero seguimos aún acá. Y vamos a ver entonces la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Hemos visto las cosas. En primer lugar, ¿es un concepto jurídico fundamental material? Sí.
va a estar presente en todas aquellas áreas del derecho objetivo material, derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho agrario, etc. El ordenamiento jurídico nuestro reconoce estas dos dimensiones que tiene la persona, tanto individual como colectiva. Ambas son jurídicas, sí. Están reguladas en la ley. Lo que ustedes pueden ver entonces, básicamente es el hecho de que la persona en un momento dado, pues, va a estar presente en todas las manifestaciones del derecho objetivo material. Y de esta manera, pues he de comentarles, estaríamos pues terminando el tema de la persona. En este caso sería el primer concepto jurídico fundamental material. Y lo que me queda entonces para retomar nuestra sesión el próximo día de clase, pues estamos hablando en la próxima semana, pues vamos a tener la evaluación, pero retomar básicamente la temática, pues podría decirles que hasta aquí pues vamos a generar la evaluación del primer examen parcial, puesto que el punto que sigue se refiere a estos conceptos jurídicos fundamentales, hechos y actos jurídicos como medio de realización de los supuestos. Ahora, aprovechando también la oportunidad, voy a generar algunos aspectos que sí me parecen necesarios aclararlos. Platiquemos un poco de un tema, bueno, todo es importante, pero sí necesito, en este caso, pues vamos a dejar acá, vamos a platicar de nuestra evaluación, así en términos generales, pero también, bueno, vamos a ir por partes. Punto número 1. He de comentarles, perdón, lo siguiente. Como ustedes saben, en la evaluación la vamos a realizar a través de la plataforma Moodle. En este caso, ustedes que están en la sección ñ, antes de iniciar esta actividad, pues también estaba haciendo una revisión. Ya tengo habilitada el aula virtual de la sección ñ en la plataforma Moodle. En este caso, revisé, aparecen en los participantes, aparecemos, porque yo estoy en la lista también, 110. Significa que hará unos breves minutos atrás, estamos con 109 estudiantes y su servidor para llegar a un total de 110 participantes. He visto que ya, en el caso de ustedes, pues, algunos han ingresado, algunos pocos días antes, otros con una semana casi, o un poco más de anticipación. Entonces, también comentarles, pregunto si hay alguien de los que me están escuchando que no ha podido en un momento dado asignarse a la plataforma Moodle, de contarles de que el procedimiento que se fijó pues fue el siguiente. Como ustedes saben, se creó al inicio del semestre una clase virtual compartida, pero la creó la Jefatura de Control Académico de la facultad. Es esa clase de Classroom que ustedes en un momento dado recordarán, a través de la cual yo les envié inicialmente los enlaces para estas clases, en donde obviamente no soy el administrador ni tengo el dominio de la misma, está compartida, sí, pero es junto o conjuntamente con la Jefatura de Control Académico. Estaba revisando y ustedes me dirán, se había convenido en que se iba a publicar un código en la plataforma Classroom por parte de las autoridades de control académico para que se pudieran ustedes asignar a la plataforma Moodle.
Quisiera preguntarles, ya que ustedes están acá y hay 109 estudiantes, si en el chat me pueden indicar ustedes cómo hicieron para ingresar. Yo revisé, no encontré, por lo menos ahora unos minutos atrás, no vi un código publicado, pero si alguien quisiera compartir o quiera abrir el micrófono, pues lo puede hacer en estos instantes. Me interesa saber cómo hicieron para asignarse en esa sección de Moodle. Si alguien quiere colaborar, pues me lo indican, por favor, para escucharlo. No tengan pena, es solo para generar. Adelante, Pablo. Pues, licenciado, yo me uní gracias a un código que enviaron ahí a uno de los grupos de WhatsApp. Supongo que a alguna otra sección o alguien se enteró de cuál era el código de la clase y lo compartieron. Así que como asumí que ya lo habían compartido, pues y supongo que al igual que todos los demás, aproveché a matricularme un solo en la clase. Entonces, en el grupo de la sección E, que es de apoyo, compartieron el código. Ahora, una pregunta. Si ustedes tienen a bien, ustedes tienen ese código, alguien lo tiene ahí a la mano, sí me interesa es el hecho de que, por supuesto, con estudiantes que están inscritos, obviamente, pues van a inscribirse, pero si hay alguien que en un momento dado, pues, no se ha inscrito y está asignado a esta sección ñ, entonces les pediría de favor de que ustedes tomen en cuenta de que gracias, Shirley, deben tomar en cuenta de que necesitan estar inscritos en esa plataforma Moodle, porque es ahí donde lo voy a evaluar y el sistema va a abrir automáticamente y va a cerrar el examen. Entonces, habemos hasta el día de hoy, ahora una hora atrás tal vez, miraba yo 109 estudiantes. Entonces, si alguien no se ha inscrito, pues les agradecería que en un momento dado pues lo puedan en un momento dado, pues, le pueden informar. Solo estudiantes asignados, por supuesto, a la sección es exclusivo. Entonces, ya veo que ustedes se asignaron y les dieron un código. Teóricamente, ese código lo tenían que publicar en Classroom, en la plataforma compartida. Entonces, ya está creada la sección y yo comencé a ver a mis estudiantes ya inscritos un momento dado en esa plataforma. Entonces, si es así, les agradecería que tomen en consideración de que la evaluación va a ser a través de Moodle, entonces tienen que estar. Como no lo encontraron, pues algo pasó, bueno, alguien pasó un código y ese utilizamos. Pues me parece de que, bueno, pues, me alegro, pero si hablábamos por pasos, era la publicación en la plataforma de Classroom del código. Estamos hablando de Classroom compartida, puesto que control académico, la jefatura iba a socializar, pero mil disculpas, quiero que entiendan de que es una situación administrativa que en lo particular, pues no era de mi competencia, no es de mi competencia, pero lo que voy a hacer a continuación sí lo es. Derivado de esto, yo creé en una cuenta personal de Gmail, creé una sección para ustedes. Entonces, yo sí, de una manera más directa, les voy a facilitar en este momento código para que ustedes se puedan asignar, puesto que voy a generar, si vamos a dejar por acá, voy a hacer lo siguiente. Ustedes están en la sección ñ. Entonces, les voy a compartir el código de la... Aquí estamos para ustedes. Y es este. Este código que tienen en su pantalla, y les encargo que ustedes tomen nota del mismo. Yo creé ahí en Classroom una sección virtual en cuenta de mi correo personal y este no es compartido. Entonces, de una vez les facilito el código
porque es acá donde voy a cargar los documentos de apoyo, materiales de lectura, guías, material audiovisual. Entonces va a ser a través de una plataforma, en este caso, que va a ser Classroom para la publicación de esos materiales. Entonces, sí les agradecería de que se empiecen ya a asignar. Yo aquí voy a cargar estos materiales audiovisuales y de lectura para apoyarlos a ustedes en los temas de evaluación del primer examen parcial. Lo mismo va a pasar en el segundo parcial y así como en el final. Entonces, por favor, para ustedes, este es el código, es Classroom. No lo voy a hacer en Moodle, puesto que tengo más de 100 gigas ya ocupados en la memoria, más que todo en el Drive. Entonces, preferí crear una clase virtual en Classroom, y es este el código para que ustedes empiecen a inscribirse. Yo aquí es en donde les voy a compartir el material. Ya está listo el material, lo único que necesito es en un momento dado, pues que mis alumnos empiecen a asignarse a esta sección. Entonces, para que ustedes puedan tener el apoyo que se ha dado a través del semestre pasado, y obviamente en este otro no va a hacer falta. Entonces, era una información que necesitaba compartirles a ustedes. Estaba viendo el tiempo, creo que no hay para más. Entonces, ya están notificados que nuestro examen va a ser el módulo 1 completo, el módulo 2 y el tema de la persona completa que terminamos en esta tarde. Y que esta plataforma Classroom pues va a servirnos. No sé si alguien ya o podemos hacer un experimento. Si alguien se puede inscribir, quiero ver si se lo habilita y se lo permite. Abdi me dice que ya se pudieron inscribir. Me dicen que ya, bueno, entonces ustedes sí, veo que no hay ningún inconveniente. Entonces les voy a encargar que les compartan a sus compañeros y compañeras. Por supuesto, solo de esta sección va a haber un código diferente para las otras secciones. Entonces, por favor, veo que está habilitado. Yo ahí voy a cargar el material que obviamente les comenté. Entonces, por favor, lo dejamos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Mil disculpas porque pues estaba realizando mis investigaciones de por qué no habían publicado el código para lo que corresponde a Moodle, pero ya ustedes, pues, en un momento dado, pues, se comenzaron a hacerlo. Les voy a agradecer que lo hagan, y de esta manera, pues, no tener ningún inconveniente el día de nuestro examen parcial. No sé si tienen alguna otra inquietud. Si no hay, pues, entonces, ¿qué nos resta? Pues, los vamos a continuar viendo. Pues voy a retomar el tema de hechos y actos jurídicos, que es el punto a seguir, luego de pasar las actividades de evaluación. Entonces, con ustedes vamos a tener evaluación en la próxima semana. Entonces van a tener sus materiales en tiempo para que puedan, adicionalmente a la bibliografía del programa, pues tener donde poder repasar estos temas que hemos estado viendo. Y por supuesto, pues no queda más pues que agradecerles su atención, su comprensión, y nuevamente pues estamos a la espera de que estén asignados y estén inscritos, y para en un corto plazo pues voy a estar publicando ya los materiales de apoyo para ustedes. Sin más, creo que ya estamos sobre el tiempo, casi finalizando el periodo. Entonces les deseo una feliz tarde a todos y todas. Pues gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Feliz tarde. Feliz tarde. Hola, licenciado, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, amigos.